Queridos hermanos, invoquemos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Pidámosle a Él que nos ilumine, nos acompañe diciendo todos: ven Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos hermanos. Sean bienvenidos a la Santa Misa de hoy. Vamos a compartir la primera lectura que está tomada del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, versículo 6 al 7, versículo 10 al 13. Hoy vamos a conversar un poquito sobre el rey David. Dice la Biblia: al que tiene, se le dará y nadará en la abundancia. Pero al que tiene poco, se le quitará lo que tiene. Cuando Jesús hablaba de la parábola de los talentos, a uno le dio 5, a otro 2 y a otro 1. El que tenía 5 se puso a trabajar, negoció, ganó 5 más. El que tenía 2 ganó 2 más. Y el que tenía 1 lo escondió. Quítenle el talento a ese flojo y désenlo al que tiene más. Porque el que tiene más se le dará. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Dios le dijo a Saúl: mira, Saúl, ahí hay un pueblo que son los amalecitas. Cuando Israel venía subiendo de Egipto para ser liberado, el pueblo de Israel le pidió a los amalecitas pasar por ahí. Si tomaban agua o comían, pagaban, pero para no dar la vuelta. Y salió Amalec al pueblo y se le enfrentó. Y dijeron que no. Y yo le dije: déjelos tranquilos. En la bajadita los agarro. El pueblo se fue, no era tan grande, no podía pelear. Dio la vuelta, se hizo fuerte, creció. El pueblo estaba pequeño, el pueblo se hizo grande, y cuando se hizo grande llegó la hora de la venganza. Y esto es una enseñanza, porque a veces nosotros nos burlamos y nos reímos de los más pequeñitos de la casa y creemos que nunca van a crecer y nunca se van a hacer grandes, ¿sí? Y a veces los más niñitos de la casa, los más chiquiticos de la casa siempre son objeto de burlas. ¿Y cuándo crecerá? ¿Y quién será? Y a veces esos niños que están pequeños en la casa, cuando crecen, se hacen buenos trabajadores, se hacen buenos empresarios, ganan bastante dinero, se hacen profesionales. Y nosotros nos quedamos viendo y le decimos: nada, guara, al que más palos le dimos, con el que más mal nos portamos, mire cómo ahora es, mire quién es ahora. Y por eso no hay que menospreciar a nadie. El pueblo creció, y cuando el pueblo creció, se devolvió. Y Dios le dijo a Saúl: vaya y ataque. Y Saúl se fue y atacó a Amalec. Pero Dios le dio una orden: como ellos se portaron mal, me queman la gente, el pueblo y las cosas. Me consagran el pueblo al anatema. El pueblo todo tiene que ser destruido, las casas, las personas, los ganados, todo el mundo. Y se fue Saúl y empezó a pelear y agarraron al rey. Ganaron. Y vieron las ovejas bien gordas. Y vieron los animales bien cebados. Y dijeron: pues vamos a llevárnoslos, esto es el botín. Quemamos las casas, quemamos la gente que no nos sirva. Y vamos, nos llevamos al rey y nos llevamos un botín grande. Las peleas se hacían. Y cuando se había una pelea en el pueblo de Israel, filisteos y hebreos,
cuando ganaban los filisteos, venían y saqueaban el pueblo, se llevaban la comida, la ropa, el oro, la plata, las ovejas, las cabras, la chiva, las gallinas, los pollos, la gente. Las mujeres que habían dado a luz las mataban y a las mujeres vírgenes se las llevaban, a las muchachitas, y a los hombres lo destruían y a los niños también, para que no hubiera más gente de ahí. Y ellos agarraban a las mujeres y de esas mujeres sacaban a los hijos y sus pueblos iban creciendo. Había una población demográfica muy pequeña y por eso se peleaban. Y Saúl se fue y agarró todo esto y no consagró al anatema lo que Dios le había pedido. ¿Cómo la ve? Y resulta que llegó el profeta Natán y le dijo a el profeta Samuel y le dijo a Saúl: mira, metiste la de caminar con Dios, le fallaste. Dios te dijo que consagrara el anatema. Ahora, como has rechazado la palabra de Dios, Dios te rechaza a ti. Ahora Dios te rechaza de tu reinado. Más le vale la obediencia a la palabra que la desobediencia. La desobediencia es como el pecado de brujería y de hechicería. Y Dios le quitó el reino. Y de entonces llegó y le dijo a Samuel: mira, ya que Saúl es un mal portado y desobediente, necesitamos un rey nuevo. Cuando Saúl fue escogido rey, dice la Biblia que Saúl se fue a buscar unas burras porque su padre lo mandó y se puso a recorrer todos los lugares hasta encontrarlas. Pero como no las consiguió, fue a la casa de Saúl y Dios le dijo, fue a la casa de Samuel: aquí llegará Saúl. Saúl era un hombre alto, ningún hombre en Israel le llegaba al hombro, era de buena presencia, era robusto. Y Dios lo escogió así. Y como lo escogió así y se portó mal, va a escoger un nuevo rey distinto, el rey David. Y la Biblia va a decir que David era un muchacho, que David no tenía los mismos atributos que Saúl. Era de buena presencia, era rubio, pero no habla del tamaño gigantesco. Cuando se va a enfrentar al gigante Goliat, David tiene algo que el pueblo de Israel no tiene, que se llama valor. Y así lo escoge Dios. Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Y viene entonces a narrar la Biblia la historia del rey David. ¿Y cómo es la historia del rey David? Bueno, el rey David estaba pastoreando el pueblo. Estaba pastoreando las ovejas del pueblo de su papá. Y un día un gigante llamado Goliat, un filisteo, se vino a enfrentar a Israel y le dijo a los israelitas: yo no quiero que muera gente. Nosotros filisteos vamos a pelear con ustedes. Bueno, que alguno de ustedes se me enfrente. Era un gigante, era temido, era alto, era poderoso, era grande. Nadie lo quería enfrentar, ningún guerrero de Israel tenía el valor de enfrentarlo. Y él desafiaba a los ejércitos. Y un día que el papá lo mandó a llevar comida a los hermanos, porque los hermanos eran 3 de los hermanos, de los 8 hermanos, 3 estaban en la guerra. David se asomó y se dio cuenta que había un gigante ofendiendo. Y preguntó, y el hermano mayor, Eliab, lo regañó. Y le dijo: no puedo preguntar, no puedo hablar. Y se fue y dijo: yo sí lo voy a enfrentar. Y le dijeron al rey: mire, allá hay un hombre que lo va a enfrentar y se llama David. Y el Saúl llamó a David y le dijo: ¿qué pasó? ¿No le tiene miedo? No le tengo miedo. ¿Lo va a enfrentar? Lo voy a enfrentar. Pero te va a acabar. Él es un soldado. No me importa. Yo me acuerdo cuando estaba cuidando los rebaños de mi padre, se venía el oso, se venía el tigre, el lobo, el animal feroz, y yo los espantaba a punta de piedra y me les iba con la vara y los agarraba y los corría, y a mi papá no se le perdían las ovejas. Yo soy ágil, yo tengo capacidad, yo puedo enfrentarlo. Y dijo Saúl: ¿alguien más lo va a enfrentar? No. Entonces venga David. Y tenía valor. Lo que le faltaba de apuesto, lo que le faltaba de fuerza y de músculo, lo tenía de valor. Y fueron a ponerle la armadura y fueron a ponerle todo lo necesario para pelear.
y no podía caminar, no estaba acostumbrado. Agarró, se lo quitó y se fue al río, agarró unas piedras, 3 piedras, 5 piedras. Se las metió en el bolso y se fue con la onda. Y cuando se vino el gigante, agarró una piedra, se la puso en la frente, cayó, le quitó la cabeza y ganó la victoria. Y el pueblo gritaba, Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Y el pueblo alababa a Dios por David. A ese lo escogió Dios. Dios no miró las apariencias. Dios miró el corazón que tenía y cómo era el corazón de David arriesgado, cómo era el corazón de David de pa'lante, cómo era el corazón de David, un corazón confiado en Dios. Tú vienes a mí con lanza, espada y jabalina, yo voy a ti en el nombre del Señor, el Rey de los ejércitos de Israel, y vámonos. Y se vino la pelea y les ganó y lo enfrentó. El corazón de David era un corazón arriesgado, era un corazón valiente, pero también era un corazón confiado en Dios. El corazón de David era un corazón que amaba al pueblo, quería al pueblo, luchaba por el pueblo. Por eso liberó al pueblo de Israel de todos esos enemigos que tenía. El corazón de David era un corazón que no podía destruir a nadie. Cuando David se enteró que Saúl murió, David se entristeció, aunque Saúl era su enemigo cuando grande, cuando ya era más adulto. Aunque Saúl lo quería matar y lo quería destruir. Y se acercó un hombre y llegó y dijo que había un hijo que se había levantado y se llamaba Absalón. Y Absalón, hijo de David, se enfrentó a su papá y David agarró y se fue. Y en una batalla Absalón se quedó prensado de las mechas, vino uno y le metió 3 flechas en el corazón y mató al hijo del rey, que era su enemigo también. Y cuando David se enteró que su hijo había muerto, se puso triste y se puso a llorar. Y cuando vino alguien y le dijo, mire, yo fui el que maté a Absalón, agarró y le mandó a desvivir porque él no podía quitarle la vida al hijo del rey. Del corazón de David era un corazón que quería al pueblo, amaba al pueblo. Y así lo escogió Dios. Pero también David era una persona reflexiva. Un día cometió un pecado. Y el pecado de David fue acostarse con la mujer de Urías. Y Urías era un hombre casado. Se asomó por el balcón y la mujer estaba desnuda, la mandó a llamar. Se acostó con ella teniendo muchas. Y David no cayó en cuenta. Y Dios le mandó al profeta y le dijo, mira, rey, aquí en tu reino hay un hombre que cometió una infamia, hizo algo malo. Había un rico que tenía mucho dinero, ovejas y cabras, y bueyes, rebaños, y un pobre que tenía una ovejita. Y un día vino un amigo a la casa del rico, y el rico mandó a matarle la oveja al pobre. Y el rey se puso bravo. David dijo que muera ese hombre. ¿Cómo puede ese infeliz vivir en mi casa? Y le dijo, ese eres tú. Teniendo muchas mujeres, te quedaste con la mujer de Urías y mandaste a quitarle la vida. Pues Dios te castiga. El niño que viene en camino morirá. Y salió el Salmo 51 de David. Misericordia, Señor, misericordia, por tu inmensa compasión. Lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Pues yo reconozco mi culpa, tengo siempre presente mi pecado. Contra ti solo pequé, cometí lo que a tus ojos era malo. Ese fue el salmo que nació del corazón arrepentido del rey David. David se arrepentía de sus malas acciones y por eso dice la primera lectura, Dios mira el corazón y Dios no mira las apariencias. Dios mira el corazón de las personas. Y resulta que un día el rey el pueblo de Israel ya había crecido, se estaba cumpliendo la promesa de multiplicaré, que Dios le hizo a Abraham, tu descendencia como las arenas del cielo, como las arenas de la playa, como las estrellas del cielo. El pueblo había crecido, se estaba haciendo grandotote, y entonces David llegó y le dijo al general, va y me cuenta cuánto pueblo tenemos. Hazme un censo. Y el general le dijo que Dios le multiplique el reino. Pero ¿será que usted sí, vaya a contar el pueblo?
Y cuando contó el número de yo no sé cuántos miles de personas, David se dio cuenta que había cometido un pecado. ¿Y cuál era el pecado? Contar al pueblo. Cuando Dios había dicho que el pueblo iba a ser incontable, que la descendencia iba a ser incalculable. Por eso la Biblia dice, y aquí hago un paréntesis, un detalle muy bonito que estaba leyendo. Cuando Jesús multiplicó los panes, decían, habían 4,000 hombres. ¿Sí recuerdan eso? O habían 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Porque el pueblo de Israel tenía prohibido contarlos todos. Los hombres los contaban para saber cuántos guerreros habían. Los hombres los contaban porque se podían contar, pero las mujeres y los niños no, para que se cumpliera la palabra de Dios, que el pueblo fuera incontable. Y el pueblo judío no se cuenta, solamente los hombres. Eso estaba mal, que se contaran todas las personas. Y como se contaron todas las personas, David cometió un pecado. Y entonces Dios le manda al profeta. Y el profeta le dice, mira que cometiste un pecado, tienes 3 opciones. 3 años de hambre, 3 meses perseguido por tus enemigos o 3 días de plaga, usted decide. Y dijo David, pues yo prefiero caer en las manos de Dios, que Dios mande la plaga, porque Él es misericordioso. Y Dios mandó la plaga. Pero ese era el corazón de David, que se arrepentía. Ese era el corazón de David, que sufría por lo que hacía Dios. Y así lo quiso Dios. La primera lectura del libro del profeta, del primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 1, nos narra la historia de la elección de David. Cuando Dios va a elegir a David, lo manda a un lugar. Y tú, Belén, ¿no eres la más pequeña en las tribus? De ti nacerá un jefe, de ti nacerá el Mesías Jesús. Y tú, Belén, era la profecía con Belén, era la profecía que se hacía, que se decía de este lugar. ¿Qué significa Belén? De donde sale el rey. Belén significa la casa del pan. Escuchen bien, la casa del pan. Y no era un lugar cualquiera, la casa del pan, porque de ese lugar va a salir el pan bajado del cielo. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. La profecía, Mateo capítulo 2, versículo 6. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en absoluto la más pequeña entre los pueblos de Judá, porque de ti saldrá un jefe, el que apacentará a mi pueblo Israel. Belén significaba la casa del pan, y de Belén salió el rey David, como Dios lo quería, viendo del corazón. De Belén salió Jesucristo el Salvador. Belén significa la casa del pan, y sale el pan vivo bajado del cielo, que es Jesucristo, que es el Señor. No, todo tiene en la Biblia un significado. Todo en la Biblia tiene un significado. Y se fue a Belén. Y cuando llegó al Belén, los sumos sacerdotes, los que estaban ahí, se asustaron y le dijeron, ¿a qué vienes? A ofrecer un sacrificio. Si decía que a buscar otro rey, lo mataba. Y se fue Samuel y le dijo a Jesé, traiga todos tus hijos, vengan para acá todos tus hijos. Y pasó el primero, pasó el segundo, pasó el tercero, el cuarto, el quinto, creo que eran 7 los hijos de Jesé. 7 pasaron todos. Y cuando pasaron todos los hijos, le dijo, mire, ninguno de esos es. ¿No queda otro por ahí? ¿No hay algún otro? Y dijo Jesé, bueno, por allá hay uno que está cuidando las ovejas. 7 eran los hijos, 7. Mándelo a llamar porque no vamos a comer hasta que ese no venga, tiene que venir también. Y Jesé lo mandó a llamar. David era un joven apuesto, era rubio, de ojos vivos, no tenía pinta de peleador, no tenía pinta de guerrero.
y Dios lo escogió. Ese es, conságralo. Y así lo escogió Dios. Pero cuando pasó el primero, dice la Biblia, dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 6 y siguiente, que cuando pasó el mayor llamado Eliab ante Samuel, y Samuel vio que el hombre era alto, que era apuesto, que era bien presentable, dijo, este es el rey sin duda. Y Dios le dio una lección a Samuel. Ya escogió a uno así que se llamaba Saúl. Y Saúl era grande y era apuesto y terminó metiéndola de caminar. Pues Dios no mira las apariencias, Dios mira el corazón. Ese no sirve, ese lo he descartado. Y esto es una gran enseñanza para nosotros. El mundo en el que vivimos hoy, el mundo donde estamos ahora, en pleno siglo XXI, nos ha impactado, nos ha deslumbrado por apariencias. Compramos un carro bien bonito, bien hermoso, bien bello, bien lleno de tecnología, pero no sirve para un carrizo. Un golpecito, un accidente y queda vuelto leña. Compramos un celular por apariencias hermoso, última generación, se nos cayó al suelo, se partió, se quebró. Las apariencias del mundo de hoy día nos han bloqueado la mente para no ver el corazón. Todo hoy día son marcas, son etiquetas. Las personas bien vestidas y bien arregladas y bien hermosas por fuera, pero por dentro un corazón dañado, sucio y puerco que no limpian y no cambian. El mundo de hoy es un mundo de apariencia. Ustedes pueden ver, por ejemplo, con todo el respeto, que una mujer se arregla las uñas, se saca las cejas, se pintorretea, se arregla, se pone bonita. Pero muchas de ellas, muchas muchachitas que andan bien boniticas y arregladitas buscando noviecito, no saben un carrizo de la cocina, no saben hacer comida, no saben lavar, no saben planchar, ni siquiera saben trabajar ni hacer un nada. Y los jovencitos también hoy día, por apariencias, andan bien vestidos y bien elegantes y bien hermosos y gordos y colorados y buenos de comer asado y bices, tríceps y lombrices, pero ni trabajar sabe, son unos mantenidos de su papá y de su mamá, porque las apariencias engañan. Y el ser humano de hoy día, de pleno siglo XXI, está acostumbrado a las apariencias y a Dios no le gustan las apariencias. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? ¿Conocen algún fanfarrón que solamente vive de apariencias? Dice la Biblia, Dios mira el corazón del hombre. A Dios no le gustan las apariencias. No te dejes impresionar por su aspecto ni por su gran estatura, pues yo lo he descartado. Porque yo no juzgo como juzga el hombre se fija en las apariencias, pero el Señor se fija en el corazón. ¿Cómo la ve usted que tiene lentes? En el corazón se fija Dios. Y yo quiero leerles aquí lo que dice San Marcos. San Marcos nos habla muy bonito del corazón. Ya estoy terminando. El Evangelio de San Marcos, capítulo 7, versículo, 21. Ajá. San Marcos, capítulo 7, versículo 21. Vamos a buscarlo un momentico para leerlo. Paren la oreja y oído al tambor. Los pensamientos salen de dentro. Los pensamientos malos salen de dentro, del corazón. De ahí procede la inmoralidad sexual, robos, asesinatos, infidelidades matrimoniales, codicias, maldad, vida viciosa, envidia, injuria, orgullo y falta de sentido moral. Todas estas maldades salen de dentro y hace impura a la persona.
Del corazón del hombre salen las cosas malas. Y nosotros debemos aprender a conocer a las personas por lo que tienen en su corazón. No por la ropa que cargan encima, no por la plata que puedan tener, no por las palabras que puedan decir, no por las miradas que puedan echar, sino lo que tienen en su corazón. Cómo son con sus seres queridos. Mire, y aquí y termino diciéndoles, cuando usted se vaya a casar con una mujer, mire cómo es esa mujer con su mamá, con su papá, con su familia. ¿Cómo es su corazón? Y si es grosera, y si es altanera, y si es mal hablada, y si la mamá le dice, mi hija es terrible, es dura, tenga en cuenta que se va a casar con una mala mujer, que no tiene un corazón. Si no ama al papá y a la mamá y a los hermanos, ¿a quién va a amar? Cuando usted se vaya a casar con un hombre, mire cómo es con su familia, cómo los trata, cómo se comporta. Si no se lo vive en la casa, si los olvidó, si lo desprecia, eso mismo hará con usted. El corazón del hombre vale mucho para Dios. Su corazón está lleno de infidelidad, de envidia, de robo, de orgullo, de falta de sentido moral. Entonces, a Dios no le agradas, a Dios no le sirves. Y si a Dios no le agrada y no le sirves, entonces Dios no está escogido, Dios no está llamado. O por lo menos tú no has querido cambiar. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.